antes de continuar con los comentarios que tenemos todavía pendientes, los comentarios de Jonathan, Oli, Lenchi, pues vamos a conversar con el diputado Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, que está aquí con nosotros a propósito de este mensaje que dirigió anoche al país el expresidente Fernández. Entonces, en sentido general, Rubén, ¿cuál es la valoración que tienen ustedes de este mensaje? Bueno, antes que todo, gracias al programa y a todos ustedes en términos particular por darme una oportunidad de poder hablar de este tema tan importante para la nación, pero lo más importante también, reencontrarme y saludar a todos mis queridos amigos que me tienen un poquito amigas. Este es tu programa. Que me tienen un poquito botado por el corazón mío. Es inmenso todavía. No hay posibilidad de sacarlo. Lo recuerdo todavía. Julio tiene mucho que no me invita a un cigarrillito, pero mira, realmente para valorar el discurso del presidente Leonel Fernández, su intervención en el día de anoche, que tiene naturalmente como motivación también las palabras que le dirigiera al país recientemente el presidente Luis Abinader, hay que verlo en el contexto de su preocupación por la situación del país. El presidente hace una valoración no solamente del discurso emitido por el presidente, sino también de la situación por la cual está atravesando el gobierno, la República Dominicana. Evidentemente que en la participación y la palabra del presidente nos describió un país que, independientemente de la crisis sanitaria y la crisis económica y social que deriva de una pandemia como la que nos ha azotado a todo el globo terráqueo, fuerte, pero de acuerdo a las palabras del presidente, pues vivimos en un país lleno de maravillas. Y entonces requeríamos que, como partido político, fijar la posición de la realidad que hoy vivimos los dominicanos. Y ahí está en consecuencia el contexto del discurso del presidente. Una aclaración sobre la realidad económica, un paseo panorámico sobre la situación de la vida de los dominicanos y dominicanas, fundamentalmente los más desposeídos, una clara explicación de que realmente hay mucha optimismo por parte del presidente Leonel Fernández, y nosotros saludamos eso, no lo vemos negativo, pero ese optimismo tiene que ir ligado íntimamente a la realidad y a la posibilidad que tiene el país, porque una cosa es lo que tú te imaginas y tú crees, la poesía que tú crees en tu cabeza, y otra cosa es la realidad con la cual tú te vas a encontrar a la hora de la verdad. Entonces, el discurso del presidente tiene ese mensaje, esclarecer punto de vista errado del punto de vista económico, plantear que vamos a tener un crecimiento de 7.5% es totalmente un error, cuando realmente lo que tenemos y vamos a tener un crecimiento de 0.3%. Ese planteamiento de que hemos recuperado 750,000 nuevos empleos, cuando todos los organismos internacionales y de medición del empleo que establece que solamente se perdieron 430,000. Es decir, me está diciendo que no solamente tú recuperaste lo que perdimos por fruto de la pandemia, lo duplicaste, sino que lo multiplicaste. Cuando todos sabemos en este país que los momentos más altos de crecimiento de nuestro país nunca hemos pasado, como bien planteaba el presidente en el discurso anoche, de 120,000 empleos por año. De manera que hay mucha inconsistencia, hay mucha irrealidad en el discurso del presidente. Evidentemente que los que asesoraron y prepararon ese discurso estaban totalmente descontextualizados de la realidad económica, social de nuestro país. Entonces, el presidente quiso poner en clara esa realidad. Pero aparte de todo eso, llamar la atención poderosamente de un hecho que si no le ponemos costo, todos vamos a pagar las culpas mañana. Es decir, estamos hablando de que en un solo año la República Dominicana tomó 13,000 millones de dólares en pulmón de préstamo. No estamos en desacuerdo, ni hemos puesto, al contrario. Nuestra bancada en el Congreso Nacional colaboró con el gobierno, en principio, con todos los préstamos que solicitaba. Pero, para concluir, Julio, ya rápidamente, pero la verdad es que cuando tú comparas
13,000 millones de dólares en un solo año, y tú comparas entonces, en consecuencia, lo que tomó Leonel Fernández del periodo 2004 al 2012, que fueron 1.800 millones por año, también con crisis, porque le correspondió lidiar con 3 crisis tan graves como la de ahora en términos económicos. Entonces tú dices, lo que hay ahora es una barbaridad. En términos económicos, sí. Okay. Es una barbaridad. Porque la crisis bancaria de los años 2007, 2008 y 2006 fue tan grave como la que tenemos ahora. La crisis bancaria nuestra, cuando quebraron todos los bancos, también fue una crisis de envergadura. ¿Puedes repetir esa parte para escuchar bien? Que usted dice que la crisis bancaria fue igual que la crisis económica generada por la pandemia. Estoy planteando claro que fueron crisis. Pero la pregunta fue igual. Yo no estoy comparando una con otra. Estoy diciendo que gobernó en el medio de la crisis, y no solamente dominicana, sino global. Sí. Bien. Rubén, bien. Bueno, está claro que el presidente Fernández dijo anoche que no apoya una reforma constitucional para la independencia del Ministerio Público, porque él entiende que está categóricamente consignada. Ahora la pregunta es, ¿no la apoya para eso o para ningún otro tema? El tema, por ejemplo, de la unificación de las elecciones, que tú sabes muy bien que había un acuerdo entre los políticos dominicanos en modificar la Constitución para ese aspecto. Lo que se objetaba era cualquier cosa que permitiera la reelección de Danilo Medina. Eso estaba claramente objetado tanto por Luis como por Leonel. Sin embargo, la posibilidad futura o inmediata, incluso en el mismo gobierno de Danilo Medina, si no hubiese habido una pandemia, si no hubiese, porque el acuerdo era más o menos modificar la Constitución de la República en la transición, si no se hubiese producido la pandemia que lo cambió todo. Entonces, ahora ya ustedes no están de acuerdo con modificar la Constitución para nada. Mira que lo que pasa. El tema de la Constitución surge en el contexto del discurso del presidente. El presidente no habló de modificar la Constitución para tocar diferentes temas. El presidente dijo que quería modificar la Constitución para el Ministerio Público. Sí, okay. Ante ese contexto hay una respuesta. Ahora, la Constitución no puede ser un instrumento de cambio para que cada presidente que llegue o cada quien que le dé un día el deseo, vamos a modificar eso. No. Yo creo que la Constitución, como todas las normas y como todas las leyes, y escuché a la luz hablar hace un ratito sobre ese tema, puede ser modificada. Ahora, modificar la Constitución tiene que ser bajo un estricto convencimiento de que se debe ser un pacto nacional, que debe ser con la anuencia y la participación de toda la sociedad, como se hizo para la Constitución del 2010. En el 2010 nosotros modificamos la Constitución, pero nos dimos la Constitución que quería la nación, con la participación del país en sentido general. Aunque le metieron un poquito, un asunto ahí, que no tuvo la consulta. Pero ya ese es otro tema. Hubo una cosita ya ahí. Ya es otro tema. Hubo otras corbatas que intervinieron. Lo que todos estamos de acuerdo, que es la Constitución más garantista y más progresista que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Más que la de Juan Bosch, más progresista que la de Juan Bosch. Vuelvo y repito. Progresista no, porque, por ejemplo, es la Constitución más progresista. Te doy un dato que yo no lo cité ahora, pero que le doy un dato que yo no lo... La pregunta es, usted, lo que quiero es escuchar, como dice Eury, escuchar para ver si es verdad lo que estamos diciendo. Usted está diciendo que el proceso de reforma constitucional que lideró Leonel Fernández generó un documento constitucional más progresista que el de Juan Bosch. Ha sido la Constitución más garantista que ha tenido República Dominicana en toda su historia. Pero más que la de Juan Bosch, no. Bueno, me refiero a que son dos constituciones totalmente diferentes. Eso es verdad. Son totalmente diferentes. Esta es una constitución totalmente diferente. Ahora bien, y lo más importante, el artículo el tema de la Constitución. El artículo en términos reales. Perdón, Rubén, el artículo 37, si mal no recuerdo, de la Constitución del 63 decía algo. ¿Qué es lo que diferencia una constitución progresista de otra, de una conservadora? Decía, la educación dominicana debe estar basada en ciencia. Para mí ese solo hecho. No, habla de la propiedad privada y el carácter de la propiedad privada. Continuamos por aquí. La de ahora está basada en
repeticiones. En términos generales, Marlena. La de Leonel Fernández privatizó la playa y todos los ríos del país. Nosotros como partido Sí. y el presidente Leonel Fernández Puntito. no estamos opuestos ni nos estaremos opuestos nunca en la vida a que se revise nada que venga a servir en beneficio de la sociedad dominicana. Lo que nosotros hemos planteado en respuesta a una afirmación que en un discurso le dijera el presidente de la República a la nación dominicana, que si el tema de modificar la Constitución es para resolver el problema del Ministerio Público, Eso ya está el resuelto. artículo 170 tiene resuelto ese problema, porque el artículo 170 consagra taxativamente la independencia financiera y administrativa del Ministerio Público. Marlena. Diputado, ¿ya recibieron ustedes la invitación para este primer encuentro del lunes para evaluar las propuestas de reformas hechas por el presidente Abinader, e independientemente de que la hayan recibido o no, expectativas en torno a esta convocatoria de diálogo nacional? Sí, claro, el presidente ayer aceptó y planteó que ve con buenos ojos, inclusive felicitó al presidente para ver diferentes temas. Creo que el diálogo y el consenso es lo que debe primar para la solución de las graves problemáticas que tiene nuestro país. Es precisamente ese ha sido el discurso que el presidente Leonel Fernández ha enarbolado desde el inicio de este gobierno. Ahora, lo que nosotros entendemos es que ese diálogo también debe ser un diálogo sincero, debe ser un diálogo participativo. No evocar diálogo, creo que no es el caso del presidente Luis Abinader, por quien siento mucho respeto y entiendo que está lleno de buenas intenciones. Pero de buenas intenciones está predado el camino, ¿verdad? Del infierno. Entonces, entendemos que él, como presidente de la República, está en el deber de trabajar por el bienestar de los y las dominicanas. Y en ese sentido nosotros estamos de acuerdo a sentarnos en la mesa de la negociación para buscar las soluciones necesarias para lograr esos objetivos. Sí, el presidente llamó a la concertación y es un presidente que ha estado abierto, dispuesto a dialogar y a escuchar a todos los sectores. Siempre creo así. Tampoco hemos tenido antes un presidente dispuesto a desprenderse de poder. No, tú te equivocas. Leonel Fernández siempre fue un hombre en el ejercicio del poder que primó el diálogo y la concertación antes que cualquier otra cosa. El presidente, siempre y cuando se estuviera de acuerdo el expresidente Leonel Fernández, estoy de acuerdo ahí con doña Consuelo, el expresidente Leonel Fernández dijo en una oportunidad que él estaba de acuerdo con que el Ministerio Público no fuera designado por el Poder Ejecutivo. Lo planteó, yo incluso mi comentario de hoy está basado en esas declaraciones del presidente Fernández. Y ¿por qué ahora objetar este pedido de la sociedad dominicana en un momento en el que la ¿Cuál es la sociedad dominicana? Pero la sociedad dominicana no es un... Está subdividida en todo. Claro. Mira, nosotros no estamos opuestos a nada. Nosotros simplemente estamos dando respuesta a una afirmación que públicamente hiciera el presidente de la República. ¿Usted cree que es independiente el Ministerio Público? Pero son ustedes que lo dicen. No. El PRM y el presidente de la República es quien ha establecido, y es el discurso de campaña del PRM, de que es un Ministerio Público independiente. Entonces, si es independiente, no hay que modificarle nada. ¿Cuál es el problema? Pues yo entiendo esto. Ustedes me plantean a mí que tienen un Ministerio Público independiente y es una de las panaceas y de los logros más importantes de su gobierno. Y ahora me dicen que quieren modificar la Constitución para tener un Ministerio Usted no cree, una pregunta. Yo no estoy diputado. No. Yo entiendo y creo. Diputado, una pregunta. José, ¿Usted cree que no es necesario buscar un mecanismo constitucional o legal, cualquiera, que permita al país que un presidente no designe como miembro del Ministerio Público a un miembro del Comité Central, como era Jiménez, a un miembro de la alta dirigencia de un partido, como era Domínguez Brito, o a otro miembro del Comité Central, como fue Jean Alain? En el caso de Jean Alain está preso. Domínguez Brito respondió a una acusación contra Leonel Fernández con una carta de poema diciendo que era su amigo, frente a una acusación. ¿Usted cree que este país no se merece
que tengamos un mecanismo que por lo menos evite que un miembro del comité político de su partido vaya a dirigir la justicia? Lo que pasa es que yo no entiendo muchas veces a ustedes lo que tienen ese discurso. Y a ti particularmente que lo tienes, tú sabes lo que te admiro, lo que te respeto. Hace muchos años. Te quiero muchísimo y eres un muchacho bastante dinámico, tiene unas condiciones excepcionales. Pero la verdad es que tu discurso Estamos siempre, aprendiendo. su discurso a mí siempre me confunde. Porque ese mismo discurso el que tú has mantenido siempre de respeto a qué? A la institucionalidad. Entonces, para ustedes, el respeto a la institucionalidad es cuando le conviene a sus intereses, pero el respeto a la institucionalidad, cuando tú lo aplicas, si no te conviene, no sirve. Porque, por ejemplo, Le pregunto sobre no designación hay de una dirigentes sola ley. políticos. No, pero él te está respondiendo. El Adelante. Pero una sola ley no existe en República Dominicana que prohíba, ¿verdad?, la militancia política de un funcionario para poder accesar a la posición. Lo que sí te prohíbe es el ejercicio político en el ejercicio de la función. Claro. Y eso es institucionalidad. Y Juan Bolívar puede decir lo que le dé la gana aunque sea embajador. No, esas son otras cosas. Y yo quisiera ver con Bolívar en otro momento. Vamos a meter para el mundo. Mientras- Doña Consuelo. Pero De además- manera que yo estoy de acuerdo. Vamos a poner para que le dé funda después. Sí, después. Pero, Rubén. Además, Rubén, mientras las objeciones se le hacen a políticos, entonces los verdaderos intereses se cuelan en la justicia. Claro, No, claro. exactamente. Porque las altas cortes no manejan, si manejan un 1% de casos políticos, manejan un 99% de casos que son de intereses empresariales. Entonces, Exactamente. por ahí sí se cuelan muchos jueces hay que buscar un que mecanismo. lo colocan porque se han pasado. No hay manera de que un abogado se haya consolidado en el ejercicio privado si no ha estado trabajando con intereses privados. Entonces, esos abogados que trabajando con intereses privados se consolidan, lo llevamos después a las cortes, y esos sí son representantes buenos. Así Sí, es. así mismo. Pero son representantes de los intereses. No se le puede entregar la A los- justicia a los ni a los amigos empresarios ni a la dirigencia Pero política. vamos a poner un Y si ejemplo. están en participación ciudadana, mejor Tampoco. todavía. Ahí que le va bien. Tampoco. Ahí que le va bien. Si están Ahí en- los nombres del gobierno. Tampoco. Si están Ahí en- los nombres del gobierno. si están en- Y ahí Tampoco. están inmaculados. Si están en ese partido Están tan inmaculados. bendecidos. Tampoco. Sí. Lo que no queremos es otro caso de Lo Jean que le voy a Alain. poner ese un partido ejemplo. tan Hombre, un bendecido. ejemplo. Miren, ok, vamos a suponer que el Poder Ejecutivo se desprenda de la posibilidad de elegir, de decidir. En Estados Unidos el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo pone el presidente de la República. Sí. Pero nada, y esa sociedad democrática que a todos aspiramos ser. Pero vamos al caso dominicano. Vamos a poner un ejemplo. No, pero además en Ok, la mayoría de los deciden casos es hacerlo así a través también. del Consejo Nacional En de la el mundo Magistratura. entero. Pero El resulta, presidente también. resulta que el Consejo Nacional de Magistratura, ¿Quién lo preside? que el partido político que tenga mayoría en términos electoral siempre va a presidir el Consejo de la Magistratura. Pero vámonos también que lo hagamos, como vi a la luz hace un ratito diciéndolo, a través, como se hace en Estados Unidos, a través del método de las elecciones. Que tú lo nombres, pero Solo ¿quiénes son partido. los que postulan? El partido. Los candidatos de los partidos. Son los partidos políticos. Y lo que eligen la gente Y lo también. que eligen la gente también. Y lo que va a decir, tú vas a ser candidato tal. De manera que yo creo que la independencia de acción de un individuo no está dada en función de quién te nombre. Está dada por las calidades morales que usted como Es individuo verdad. y la Rey. fortaleza que usted como individuo tenga Rey. personalmente. Está clarísimo. Independientemente de Y quién la lo nombre. capacidad institucional Estamos hablando de de Miriam ejercer la Germán, de función. doña Miriam Germán, Está como de que la Leonel. sociedad dominicana en Está sentido clarísimo. general tiene un aprecio y un respeto de toda una vida. Claro. Oh, pero todos decimos que doña Miriam es independiente y Definitivamente. el gobierno se ha ufanado de eso porque ella moralmente tiene residumbre para hacerlo. Entonces no es un problema de cómo tú lo nombras, es un problema de quién ocupa el Estoy de cargo. acuerdo. La Pero Constitución dar te garantía confiere, de que sea gente con te ese confiere nombre, con esa todas calidad. las libertades y el derecho para actuar en independencia. Si tú no lo quieres hacer, es igual cuando el presidente nombra un funcionario. El presidente te nombra para que tú administres unos fondos, pero lo administres bien. No, Ahora, porque si te tú lo te lo roba. robas, es Eso un problema tuyo personal. Claro. Y eso es el problema. el presidente Pero- te deja- pero- Siempre está pero- lúcido tú presidente hoy. te deja ahí. No, lúcido como En el Leonel. cargo después Oye, que oye. lo haga. Entonces todo indica que la fuerza del pueblo va a la oposición. Es que somos oposición. Exacto. Raya de Pizarro. Somos ayer. oposición. Raya de Pizarro. ayer. Entendemos perfectamente y valoramos en su justa dimensión y entendemos que el gobierno del presidente Luis Abinader necesita del concurso de todos los espectros políticos de República Y es que Dominicana estamos y estamos en esa tesitura también, de ayudarlo a salir de la grave crisis. Pero también entendemos
que ya está bueno. Sí, Yo entiendo que tú me cojas prestado, pero Rubén. no me importa en el país por 50 Perdón, años más. Don Rubén, usted que ¿Tú es uno entiendes? de los mejores presidentes, se lo digo. Muchas gracias. De los doña. mejores presidentes de la Gracias. Cámara de Diputados. Dicho sea de paso. Muchísimas gracias, doña Es Consuelo. verdad. Un duro. Sí, muy bueno. Lo que pasa es que ustedes no me quieren mucho. Igual. No puede negar que fue Que PLDista. ponte en acta, igual que Pacheco, ¿eh? Igual que Pacheco. Sí, claro. Sí, claro, claro. Para que los no dos me mejores ponga- presidentes. Muy buen de la presidente. República. Pacheco, un abrazo. Extraordinario, Ese es mi ser cancha humano y Dice Juan Moreno que son farsantes, pero son buenos los dos. Resulta que ustedes pasan Julio a la en oposición turno. después de tener Sí. esa luna de miel con el PRM, que les fue bien, porque están hasta en el Consejo Nacional de la Magistratura, para empezar. Porque le estaban bajando los números a ustedes de que estaban demasiado entregados. ¿Podría explicarse eso así? no, mire, doña Consuelo. No, ese nombre de doña Consuelo no me gusta. Ay, no, Consuelo. tampoco. Mi querida Consuelo. Exactamente. Estimada Consuelo. Sí, la Fuerza del Pueblo es un partido de oposición desde que Luis Abinader ganó las elecciones. Lo único que nosotros definimos el tipo de oposición que necesitaba el país y la practicamos. Hacer una oposición a un gobierno que surgía sobre la base de una crisis sanitaria global, que por ende derivaba en una crisis económica de magnitudes extraordinarias. Hacer una crisis desaforrada, yo creo que no era lo que necesitaba la República Dominicana, y por eso nosotros hicimos la oposición que hicimos. Lo ayudamos al gobierno a construir en el inicio los mecanismos necesarios para contrarrestar tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. Ahora bien, nosotros en el Consejo Nacional de la Magistratura logramos ese posicionamiento por la cantidad de senadores que tenemos en el Senado de la República. Pero hoy en día nosotros entendemos que el gobierno va por camino equivocado, va por caminos errados. E independientemente de la politiquería, hay algo que para nosotros está por encima de todo. Es la República Dominicana. Y la Fuerza del Pueblo, como instrumento político, está en la obligación de salir en defensa del pueblo dominicano, y de ahí la participación y las observaciones y la crítica que el presidente Leonel Fernández en el día de ayer le hacía al gobierno y al discurso emitido al país por el presidente Luis Abinader. Rubén, déjame decir, Rubén. Bueno, el Lenchi sí que... Al final del discurso, el presidente dedicó sus dos últimos párrafos a hablar de cautela y moderación. Me lució que había en el fondo una suerte de advertencia elegante, pero ¿hacia dónde era que se orientaba? Realmente, ¿qué está detrás de ese llamado a la cautela y a la moderación? Te voy a explicar. Por ejemplo, sencillo. ¿Qué es lo que ve Leonel Fernández y Fuerza del Sencillo. Pueblo? El presidente Leonel Fernández Luis Abinader ha recorrido el país completo. En donde quiera que el presidente va, deja encantado a los ciudadanos y ciudadanas. Promete obras extraordinarias y ha pintado un panorama como que nosotros no somos un país tercermundista, sino somos una metrópoli llena de petróleo y de oro en nuestros suelos. Entonces, el presidente le dice cautela y moderación. Asuma dentro de otra cosa, ¿verdad? Habría que estar en el cerebro del presidente para saber que él dijo eso, pero sabiendo lo que pasa en el país y viendo su palabra, debemos entender que lo que estamos diciendo es, señor presidente, es muy bueno que usted sea optimista. Es muy bueno que usted ese optimismo inclusive lo exprese a la población. Pero ese optimismo tiene que estar íntimamente ligada a la razón de la realidad. Claro. Es decir, usted no me puede... No a sueños. No me deben dar sueño. Porque, evidentemente, si nosotros nos vamos a las expresiones del discurso y a los planteamientos que hacen los funcionarios todos los días, tú te das cuenta que es un sueño que nos están vendiendo. Porque los funcionarios ahora, cuando llegan a las instituciones, lo primero que te dicen, no, muchachos, yo encontré esto aquí desbaratado. Pero tienen un presupuesto ahí multimillonario como nunca en la vida lo había tenido ninguna esa institución que él dirige
Para ellos hoy no existe nada que haya servido. Todo estaba destruido y todo estaba determinado. Es decir, y así no puede ser. El país Marilena viene de un nivel de desarrollo constante y continuo desde que Leonel Fernández asumió el gobierno en el 1996. Marilena. Diputado, con el fin de que no sigamos debatiendo lo del código y sigamos sin un código nuevo, Juan Bolívar Díaz, en calidad de ciudadano, ha propuesto 4 recomendaciones. Número 1, un compromiso de todos de que la despenalización no se extienda a otras situaciones. Número 2, que haya una fijación de tiempo, límite de tiempo. Número 3, un comité de médicos que confirme que en cada clínica u hospital se estén cumpliendo las condiciones excepcionales para interrumpir el embarazo. Y número 4, que haya un cartel contentivo en cada clínica y hospital hablando del valor de la vida desde la concepción. ¿Cuál es su idea sobre estas propuestas con el fin de lograr un código y que incluya las 3 causales? Querida Marianela, como tú bien sabes y todos ustedes saben, nosotros en el año 2018 introducimos en el Congreso un proyecto de ley que procuraba tratar el tema de las 3 causales como una ley aparte, excluida del Código Penal. Yo particularmente, todos ustedes lo saben, siempre he estado a favor de las 3 causales. Voté en la Constitución del 2010 por ese tema. Y en el Congreso Nacional he estado identificado siempre con esa postura. Independientemente de la posición de mi partido, siempre yo he mantenido una posición rectilínea en ese aspecto, respetando naturalmente a los que no están de acuerdo con eso, porque en la democracia la diversidad es la regla de juego fundamental. Ahora bien, nosotros en esta oportunidad también tenemos que asumir que aquí hay roles que no se están jugando correctamente desde el gobierno y desde el partido de gobierno. El Partido Revolucionario Moderno nos vendió a todo la ilusión de que el Código Penal era una prioridad para este gobierno y para este partido, y para el Partido Revolucionario Moderno. Y de hecho en la práctica así fue, porque en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, mi querido amigo Pacheco, desde que llega a la presidencia de la Cámara, lo primero que hace es reintroducir el código y de verdad que le puso un nivel de importancia en su conocimiento durante este año para que se pueda aprobar. Así hay que reconocérselo al presidente Pacheco. La Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados lo aprobó. Y lo aprobó como la mayoría decidió. Evidentemente que independientemente de lo que yo quiera, que son las 3 causales, la mayoría se impuso. Claro. Y se votó en más de un 85% a favor del código que tenemos. Lo que menos nosotros pensábamos era que desde el Partido Revolucionario Moderno se instruyera a sus legisladores en el Senado de la República para que no solamente, no es que no lo aprueben, sino que, como dice el viejo refrán, corran hacia la izquierda y no vayan a la sesión para que el código pueda perimir. Eso es un crimen. Nunca se había hecho eso. ¿El presidente no habló del código en el discurso? No tocó ese tema. El mismo presidente de la República fue muy honesto de su parte. Corrió para la izquierda. Honesto de su parte, habló del código y planteó su planteamiento público. Que es un acto que hay que reconocérselo, que en eso tuvo la valentía de hacerlo. Pero la verdad es que su partido, en ese sentido, mantuvo una posición totalmente diferente. Si hoy en República Dominicana no tenemos código y hoy en República Dominicana no podemos contar con ese instrumento que va a servir para regularizar y resolver los graves problemas del ordenamiento jurídico que tenemos en nuestro país, si hoy nosotros podemos permitir que otro chamo mate 4 personas, 3 niños y una mujer, y solamente sea condenado a 30 años, porque el tema de cúmulo de pena no está constituido, no está en nuestro código. Entonces, eso se lo debemos, sin lugar a dudas, a la actitud asumida por el Partido Revolucionario Moderno. Por su respuesta interpreto que no le da importancia a la propuesta hecha por Juan Bolívar. La verdad, María Elena, me disculpa, mi tesoro, no la conozco. Le escuché a ustedes hablar esta mañana. Además, Eury, ¿cómo fue no que la conozco, la voy a analizar. Se lo dije también, diputado. A ustedes le dijo yo se lo dije que son farsantes que están jugando sucio. ¿Quién dijo? Esa es la propuesta, Juan Bolívar. No la propuesta, pero antes le la propuesta fue tratando de buscar la vuelta para las 3 causales, pero antes había escrito un artículo diciendo. Tengo mucho respeto por Juan Bolívar, pero lo que pasa es que Juan Bolívar tiene una agenda.
Ajá. Juan Bolívar tiene una agenda y responde a esa agenda. ¿A cuál agenda? A la agenda que él responde. Ah. Siempre ha sido así, a la de él. Y también Amiguísimo de de- otros intereses. Y de otros intereses. Y no quiere saber de Lionel. Y Juan Bolívar, en función de eso, tiene una posición y está haciendo su trabajo. Rubén, en términos económicos. Eury Cabral. ¿Cómo no, Marilena? Eury, Sí. esto es una actitud de un cristiano. Ay, ahí Y te va a Juan cuestionar tu Bolívar no cristianidad. quiere saber de Ay, Leonel. Eury. ¿Cuál? Enchinchando al diputado de la Fuerza Eury, del te está Pueblo cuestionando tu para cristianidad. ponerlo en contra de Juan Bolívar Díaz. No, por yo un tampoco interés estoy en contra de Juan Bolívar particular. Díaz. Mira, lo más grave es que Y Rubén cayó en el gancho. Rubén cayó en el gancho, Elena. El Rubén cayó en el gancho. María Elena, para que Lo tú que Rubén no vino aquí a hablar mal de Juan. María Elena. Rubén no vino aquí a hablar mal de Juan Bolívar Díaz. Eury, que te está poniendo una agenda. No, pero él dijo que lo respeta. Rubén dijo que respeta mucho a Juan Bolívar. No, Rubén dijo que Juan Bolívar Díaz tiene su propia agenda. El diputado dice, Lo cual es discúlpame cierto. María Elena, yo no he leído el artículo, pero Eury para hablar del artículo dice, sí, dijo que ustedes son tal y tal cosa. Pero no, yo lo Pero veo. no es Se artículo, es refirió- otro. En otro, pero el mismo Eury, gente. El mismo la- gente. fue Mira, Eury. Increíble. La cristiandad. Dame 30 segundos para decirle Adelante. algo a Eury. En la Biblia que yo estudié durante años y años que estuve en Unity, eso que tú acabas de decir es mentira, porque tú uniste unas declaraciones de febrero de otra época, de un documento anterior, con el documento, con la comunicación de la que estamos hablando del domingo 22. Y no es justo confundir a la audiencia. Lo estás acusando de manipulador, Marilena. Un Eso, deber Dios lo ve. más, Marilena, lo estás acusando de manipulador. Dios lo ve que todo. nosotros, no ponga palabras en mí, Julio. Eury, No, un pero tú deber estás diciendo que lo que tú estás diciendo. Nosotros no nos vamos a poner a pelear, no se Ok. preocupe. El apego a la verdad, Eury, no confunda uniendo documentos que no Correcto. van. Pido excusa. Como tú dices, un texto No pida fuera de excusa, contexto. que tú tienes es un razón. No, pero pretexto. espérese. No pide excusa Marilena, que tú tienes no. razón. Mezclando dos No es artículos. justo. Pido Mezclando dos artículos no es la misma posición de No, Juan pero Bolívar perdón, siempre. doña Consuelo, pido Tú tienes excusa. No, razón. pido Es la misma excusa. persona. Si en algún Oh. momento dejé entrever que me refería a las 4 propuestas, pido excusa. Que es Yo me verdad, refiero. que es verdad. No, pero no, yo no me refiero a esas 4 propuestas, porque yo esas 4 propuestas entiendo Una que síntesis es de lo una que es tu forma de adecuarse a la pensamiento. nueva situación. Yo no me, incluso se lo dije a Julio. Yo me refiero al Oh. artículo que él publicó en febrero Claro. y volvió a publicar en agosto en Acento, Oh. donde a sus argumentos, porque no contra Juan Bolívar. Juan Bolívar yo lo estimo, lo Y yo quiero, también, fue uno de sí, mis sí. maestros. Pero como embajador yo le digo que ese artículo le hace daño a Bueno, él. señores. Entonces, ahora Vamos a terminar. Esa es otra Gracias, opinión. Juan Bolívar, lo quiero mucho. y le Hay que estimo mucho. Y le pido respetarte la excusa si tía, siente, si se ha Julio, sentido mal, y a Consuelo. Marilena también. Es argumentos, no es a personas. Y yo los amo a todos porque Dios dice, ama al pecador, no al pecado. Yo amo a los Amén. pecadores. Mira, Es el Rubén, mezclar con esa- la información, que ni Julio ni Consuelo hicieron eso. Tú Ok, sí. pues ya Por lo eso re- Julio estaba A mí me sazonando. queda- Esperemos la No, respuesta de él. no me referí, te lo digo, no me refería a la propuesta, me refería al artículo. Exacto. Con esa posición de ayer del presidente Leonel Fernández, yo decía que se traza la raya de Pizarro frente al gobierno. Eso implica, Rubén, tú como legislador, que ustedes ahora no van a aprobar ningún préstamo al gobierno, por lo menos que sea justificado, digamos, dentro de la línea que ustedes están planteando. O sea, no va a ser igual ahora que todo lo que llegue lo va a aprobar la Fuerza del Pueblo. Hace alrededor de 2 meses, más o menos, nosotros fijamos en el marco de una sesión en el Congreso, en la Cámara de Diputados, lo que será la posición de la Fuerza del Pueblo respecto a la aprobación de préstamos. ¿Cuál es Y la a posición? nosotros como voceros en esa oportunidad planteamos que nosotros veíamos el endeudamiento con mucha preocupación porque estaba traspasando los límites de la necesidad de la nación. Y cuando comparábamos, como había planteado el presidente ayer, los préstamos que han asumido la mayoría de los países del continente americano, estábamos nosotros en una proporción de lo más alto de América. El más alto en América, dijo. En conclusión, eso había que pararlo. De manera que nosotros tenemos ya un tema crítico con la aprobación de los préstamos. De hecho, hoy de nuevo hay 280 millones de pesos nueva vez en la agenda de la Cámara de Diputados Hoy. para la aprobación de préstamos, de deuda. 280 millones. ¿De dólares? Sí, de dólares. ¿Invertido en qué? Bueno, es que Expliquémoslo, tenemos, para es que llevarlo para el ustedes han Banco cogido Central. 13.000 Para llevarlo para y el la Banco verdad es que en el informe del Banco Central
de Oye, una gran parte 130 para pagar deuda millones, de ustedes. de 130 mil millones de pesos que tienen ustedes como gasto de capital, que es lo que crea desarrollo y lo que crea empleo, ustedes lo que han podido invertir son 30 mil. Es decir, Bueno. ustedes no han sido capaces ni siquiera de invertir lo que el presupuesto terminamos, por ley le da a ustedes para invertir en la nación. Gracias al diputado Entonces, ¿para qué me apretan? Rubén Maldonado, Pero, miembro espérate, de no, elección pero, pública. sí, pero eso lo hizo Leonel en su primer gobierno pero, también. espérate. Que no invirtió nada más que la capital. Pero Leonel dice, Andino, dice Danilo Medina Que que no en el hable de 2012 Leonel lo que le dejó al gobierno fue una caja llena de facturas y de Así deuda. es. Nosotros también. quisiéramos hablar, nosotros quisiéramos hablar, por ejemplo,